Siento un orgullo profundo de esta tierra querida, de sus ríos y mares. Hay montaña divina, que la risa no falte, la pasión y el amor, y que nuestra vida sea el más grande valor. Es el momento de Antioquia, de nuestra gente, de nuestra vida, de nuestra tierra. Antioquia, Antioquia, Antioquia más. Es la experiencia, es la amistad, la transparencia. Antioquia, Antioquia, Antioquia más. Antioquia es mi región, unidos de corazón. Antioquia es mi pasión, sí, sí, sí. Antioquia es mi región, unidos de corazón. Antioquia es mi pasión, sí, sí, sí. Ser diferente es nuestra potencia, la libertad es nuestra esencia. Estar unidos por la región es nuestro sueño, nuestra pasión. Que la risa no falte, la pasión y el amor, y que nuestra vida sea el más grande valor. Es el momento de Antioquia, de nuestra gente, de nuestra vida, de nuestra tierra. Antioquia, Antioquia, Antioquia más. Es la experiencia, es la amistad, la transparencia. Antioquia, Antioquia, Antioquia más. Antioquia es mi región, unidos de corazón. Antioquia es mi pasión, sí, sí, sí. Antioquia es mi región, unidos de corazón. Antioquia es mi pasión, sí, sí, sí. Unidos. Gobernación de Antioquia. Varios temas sobre la lactancia materna. Es muy importante para nosotros que las personas que se estén conectando y que se vayan a conectar puedan transmitir el link de este en vivo a través de las redes sociales de la Secretaría Seccional de Salud de Antioquia y la Secretaría de Inclusión Social y Familia. Agradecemos también este espacio, el cual fue desarrollado por la Secretaría Seccional de Salud de Antioquia, la Secretaría de Inclusión Social y Familia, con sus dependencias, la Gerencia de Infancia, Adolescencia y Juventud y la Gerencia de Seguridad Alimentaria y Nutricional, MANA. En este espacio también agradecemos especialmente a la Universidad de Dafit, quien nos proporcionó el espacio en el cual nos encontramos hoy. Es la Sala Amiga de la Familia Lactante, la cual es un espacio que va a contribuir a fortalecer esos vínculos entre la madre lactante, la familia lactante y el entorno laboral. Es por eso que hacemos un llamado a que todo el territorio pueda promover las salas amigas de la lactancia materna, pues va a contribuir especialmente a disminuir el ausentismo laboral, va a aumentar el autoestima, va a aumentar ese amor y ese sentido de pertenencia de la familia lactante por el entorno laboral, gracias a la Universidad de Dafit. Y vamos a pasar a este espacio en el cual vamos a abordar temas que conciernen a esa lactancia materna, unas claves esenciales para alimentar a tu bebé. Agradecemos a las familias lactantes que se están conectando, a todos los agentes educativos, agentes territoriales que hoy nos acompañan. Para este espacio quiero abordar un tema esencial que desde la Gerencia de Infancia, Adolescencia y Juventud se ha venido trabajando a través de la política pública Ordenanza 26, Buen Comienzo Antioquia, la cual considera la lactancia materna como un factor de riqueza social. Para nosotros es muy importante que todos unidos promovamos y protejamos la lactancia materna. Tenemos un ejercicio clave. Durante todo este año hemos tenido la participación de familias lactantes, las cuales han contribuido desde su participación con preguntas
nosotros consideramos a esas familias lactantes como sujetos políticos, los cuales van a generar por medio de esas preguntas, que muchas veces pueden estar asociadas a la incertidumbre, a factores de desconocimiento, van a estar vinculadas a procesos de propuestas y resistencias, los cuales van a generar una transformación en los territorios. Para eso tenemos 4 bloques que van a estar distribuidas diferentes preguntas de esas voces de nuestras familias. Hoy nos acompañan 2 expertos panelistas. Desde la ciudad de Bogotá nos acompaña la doctora Claudia Ríos, nutricionista dietista de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en epidemiología, consultora de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de Salud. Tiene amplia experiencia en programas de salud pública. Adicionalmente, a mi lado me acompaña el doctor Diego Góngora, médico cirujano de la Universidad de Antioquia, magíster en Ciencias de la Alimentación y Nutrición Humana, consultor internacional de lactancia materna y padre de Mariana. Para mí es un honor poder compartir con ustedes este espacio, por eso vamos a dar apertura a este conversatorio. Esperamos que se sigan vinculando, que podamos empezar a rotar ese link para que muchas familias lactantes puedan resolver aquellas inquietudes que se han ido forjando durante todo el periodo de gestación, pero aún más durante este periodo de pandemia. Es importante para nosotros empezar este conversatorio haciendo varias preguntas aleatorias. Ejemplo, ¿qué ocurre en tiempo de pandemia? ¿Qué ocurre cuando me contagio con COVID y puedo contagiar a mi bebé? ¿Debo usar tapabocas? O quizás preguntas que estén más asociadas a cómo debo amamantar a mi bebé, cuánto tiempo lo debo amamantar. Para eso vamos a empezar con el primer bloque. El primer bloque hace relación a la lactancia materna en tiempos del COVID. Y es así como doctor Diego nos hacen una pregunta desde el municipio de Entre Ríos. María Alejandra Pérez pregunta, en caso de que la madre se contagie de COVID, ¿puede seguir amamantando a su bebé? Bueno, muy buenos días para todos. Muchísimas gracias a la Gobernación por esta invitación. Muchas gracias a las familias que se conectan y que están al otro lado, a las mamás, a los papás, a las familias, porque me gusta mucho ese término de familias lactantes, porque muchas veces hablamos de lactancia y solo nombramos a la mamá, no, pero esto es un trabajo en conjunto. Y qué rico poder estar en este espacio en la Universidad de AFID, en una sala de lactancia, para poder hablar sobre este tema tan interesante. Tú mencionabas algo y es, a veces muchas familias tienen miedos, tienen temores, tienen incertidumbres. ¿Y será que todavía hay incertidumbres entre lactancia y COVID? Y yo quiero que cada uno retroceda 20 meses atrás, enero del 2020, cuando se empezó a hablar sobre COVID, coronavirus, SARS-CoV-2. Para muchos teníamos desconocimiento y no teníamos la información en ese momento y muchos tuvimos miedo. Fue pasando el tiempo y pasó que teníamos ya tanta información, la infotoxicación, que también eso nos generó miedo. Y lo mismo pasa con las mamás. Pasó con las mamás lactantes. En muchos países empezaron a recomendar que no se podía lactar, que tocaba separar al binomio. Sin embargo, empezaron a salir artículos y varias sociedades científicas, y por allá en abril la Organización Mundial de la Salud decía, por el contrario, la lechita humana, la leche de la mamá, esa mamá que tiene COVID positivo, produce anticuerpos que van a proteger al bebé. Entonces, desde hace más de 16 meses, varias sociedades científicas, OMS, UNICEF, ITFAN, vienen protegiendo la lactancia materna en mamás con COVID. ¿Y por qué protegerla? Porque detrás de eso hay una gran industria que viene haciendo otro tipo de mercadeo y también generando la incertidumbre a las mamás. Entonces, el primer mensaje es, mamás, en este momento ya llevamos muchos meses, más de 1 año y medio, con estudios científicos y por organizaciones científicas que nos dicen que una mamá sospechosa o con COVID positivo pueden lactar a su bebé. ¿Bajo qué recomendaciones? Siempre bajo el lavado de manos, un buen lavado de manos y con el uso de tapabocas.
Quisiera cerrar esta pregunta diciéndoles que en ese momento en que tú estás lactando a tu bebé, si tienes COVID positivo, bajo todas las medidas de bioseguridad, le estás pasando una gran cantidad de anticuerpos, algo que nosotros llamamos inmunoglobulinas, inmunoglobulina G, que realmente está protegiendo a tu bebé de que presente una infección por el virus de SARS-CoV-2 o lo que conocemos por coronavirus. Muchas gracias, doctor Diego. Pasamos entonces con la doctora Claudia. Nos hacen una pregunta desde el municipio de Anzá. Carolina Cañola pregunta, ¿qué cuidados debemos tener en la lactancia materna durante los tiempos del COVID? Bueno, muchísimas gracias para la Organización Panamericana de la Salud. Es un placer estar en este evento. Un Doctora especial Claudia. agradecimiento. Buenas, ¿sí me escuchan? Gracias. Quiero saber si me escuchan. Ya la estamos Gracias. escuchando. Bueno, gracias. Para la Organización Panamericana de la Salud es un placer estar en este excelente evento. Un especial agradecimiento a la Secretaría Seccional de Salud y a la Secretaría de Inclusión Social y Familia de Antioquia. Y también a las mamitas y a este excelente panel de expertos que están en sala. Como bien lo dijo el doctor Góngora, las recomendaciones de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud es que se debe mantener la lactancia materna aun cuando la mamá es sospechosa o ya tiene el COVID. Las únicas medidas son exactamente las mismas que hemos venido escuchando durante todo el tiempo, desde el inicio de la pandemia, como es el lavado de manos frecuente, el uso del tapabocas, lavar y mantener, digamos, desinfectadas las superficies en donde se va a acomodar la mamá para poder lactar, pero en ningún momento vamos a suspender la lactancia materna. Por el contrario, bien nos lo dijo el doctor Góngora, le vamos a transmitir absolutamente todas esas inmunoglobulinas y todos esos factores protectores que tiene la lactancia materna. Y eso va a hacer que el niño esté totalmente protegido, no va a haber ningún riesgo. Entonces, mamitas, les invitamos a ustedes a continuar con esa lactancia y ayudar de pronto a otras mamitas que también ya de pronto tienen COVID o están sospechosas de que tienen COVID, a fomentar esa práctica tan hermosa y que le va a producir todas esas defensas al niño. No va a haber ningún inconveniente, van a estar ustedes totalmente tranquilas y con muchísima confianza de que no va a haber ningún tipo de transmisión del COVID si ustedes tienen todas estas medidas de seguridad. Ahora también hay digamos, un mito que se ha creado y es que tenemos que lavar constantemente el seno antes de darle la lactancia materna totalmente inapropiado. No vamos a hacer ningún lavado, ni vamos a aplicar ningún tipo de cremas, ni ninguna sustancia en el seno de la mamita, porque está totalmente limpio. Acordémonos que nuestros senitos, con un solo baño diario de la mamá, el que es normal, ya está totalmente protegido y limpio y no va a haber ningún riesgo para el bebé que está lactando. Doctora Claudia, le hago una pregunta. Entonces, en el caso de las madres lactantes que no tienen COVID, ¿deben usar tapabocas durante el proceso de amamantamiento? Las mamitas que no tienen COVID, no están sospechosas de COVID, pueden lactar común y corriente. Pues es importante que sí se use el tapabocas, que mantengamos nuestro tapabocas. Acordémonos muy bien que el tapabocas, una vez esté húmedo, que ya lo sintamos húmedo, debemos desecharlo adecuadamente. La idea es no reutilizar los tapabocas. Eso es otro de los, digamos, como problemas o más bien mitos que tenemos, que reutilizamos el tapabocas, lo utilizamos por 5 días, 8 días, no hacemos un recambio de este tapabocas. Y acordémonos que el tapabocas es útil y funciona siempre y cuando lo utilicemos adecuadamente, tapando nariz y tapando boca. Eso es muy importante que lo tengamos completamente claro. El tapabocas no debe estar solamente cubriendo la boca, sino nariz y boca. Muchas gracias, doctora. Bueno, por acá, del municipio de Entre Ríos, nos pregunta Juliana Nao, ¿se puede tomar analgésicos durante la lactancia? ¿Qué medicamentos se pueden consumir que no afecten al bebé como tal? Bueno, muchas gracias por esa pregunta, Juliana.
Es una pregunta muy frecuente y yo les quisiera primero que todos invitarlos a una página que les recomiendo tanto a los profesionales de la salud como a las familias lactantes, y es elactancia.org, donde ustedes cualquier medicamento que tengan alguna duda lo puedan consultar ahí, y esa página les va a arrojar unos resultados si ese medicamento tiene un bajo riesgo, ¿sí?, para el bebé, o por el contrario tiene un alto riesgo. Quisiera resumir esa pregunta de decirles que la mayoría de los medicamentos son compatibles con la lactancia. Entonces, a medida que uno está en este mundo de la lactancia, ya sabe qué medicamentos no se deberían administrar en aquellas mamás que están de pronto recibiendo quimioterapia y están tomando algunos medicamentos orales. Uno sabe que podrían estar contraindicados, pero, por ejemplo, un analgésico, y voy a empezar con el paracetamol o el acetaminofén. Muchas mamás tienen a veces cuadros de dolor, tienen algún síntoma respiratorio, dolor de cabeza, dolor lumbar, y se aguantan el dolor por miedo a que ese analgésico le pueda causar algún daño al bebé. Entonces los invito primero a que visiten esa página, pero por ejemplo el acetaminofén, ese analgésico es muy seguro. Lo otro es que una mamá que se sienta incómoda, que en ese momento tenga cefalea, que tenga por ejemplo fiebre por cualquier otra cosa, digamos que tomar analgésico no pone en riesgo la lactancia y no pone en riesgo digamos que la salud del bebé. Y cuando uno analiza la farmacología de la mayoría de los medicamentos, uno se tiene que preguntar, bueno, ¿qué medicamento estoy tomando? Pero segundo, la cantidad de medicamento que estoy tomando. Cuando la mamá se lo toma, tiene que llegar al estómago, se tiene que absorber, tiene que llegar a la sangre, y después de que está en la sangre, ¿qué cantidad de medicamento va a salir por la lechita? Luego pasa lo mismo en el bebé. Cuando sale ese medicamento, ese poquito de medicamento, después de absorción, digestión, ¿qué cantidad de medicamento pasa al bebé? Y pasa lo mismo con el bebé, ¿qué cantidad de medicamento absorbe? Entonces, cuando uno ve, la mayoría de medicamentos son compatibles con la lactancia, y quiero hacer énfasis, por ejemplo, en algunos medicamentos que hemos visto que muchos profesionales de la salud suspenden la lactancia, algunos medicamentos psiquiátricos, ¿sí? Y recordemos que la lactancia para la mamá genera un vínculo. Entonces, alguna mamá que tenga algún condicionante psicológico, psiquiátrico, y que se le suspenda la lactancia por un medicamento realmente puede ser contraprudencial, ¿sí? No es prudente en muchas veces suspender la lactancia. Y es porque los medicamentos, la mayoría dicen, no se puede consumir en gestación y no se pueden consumir en lactancia. Entonces yo siempre los invito a que miren esa página, le pregunten a profesionales, y ya hemos venido haciendo un trabajo con varios profesionales donde algunos medicamentos, por ejemplo, es un ejemplo, desde la parte psiquiátrica, sí se pueden administrar en lactancia. Entonces, para dar una respuesta desde la parte analgésica, la mamá puede consumir los medicamentos durante ese posparto o durante la lactancia, y si ya quieren de pronto escalar y tienen alguna inquietud, pueden consultar al profesional del área de la salud. Muchas gracias, doctor. Bueno, ahora pasamos a la última pregunta de este primer bloque, en el cual entonces vamos a abordar el tema de vacunación, ¿cierto? Sabemos que a nivel internacional ya hay unos estándares que avalan la vacunación durante un periodo de gestación y también durante semanas posteriores de la gestación, del parto, perdón. Es por eso que desde el municipio de Tarso, Diana Loaiza nos pregunta: si yo me pongo la vacuna contra el COVID-19, ¿puedo darle leche materna a mi bebé sin que tenga ninguna consecuencia a nivel de salud? Doctora Claudia, nos gustaría que nos diera respuesta. Diana, muchísimas gracias por esa pregunta. La Organización Mundial de la Salud ha recomendado la vacunación durante la gestación e inclusive después del parto. Es decir, las mamás pueden vacunarse y deben, no pueden, sino debemos vacunarnos absolutamente toda la población, incluyendo gestantes y lactantes. El Ministerio de Salud y Protección Social generó un comunicado el 18 de julio en donde ya está abierta la vacunación para mujeres gestantes a partir de las 12 semanas de gestación y hasta el periodo posparto. Entonces, totalmente claro, totalmente con confianza, no se angustien, la vacuna es completamente confiable durante la gestación y durante la lactancia. Los anticuerpos o los antígenos que produce o que genera la vacuna no va a pasar por la leche materna, que digamos ese es el miedo que tienen las mamitas, que si yo me vacuno eso va a pasar por la lactancia.
De ninguna manera, ya está totalmente comprobado científicamente a nivel mundial que es completamente confiable la vacunación, tanto en la gestación como durante el periodo de lactancia. Entonces, mamitas, les invitamos a que se acerquen a sus puestos de salud para que reciban la vacuna. Eso las va a proteger tanto a ustedes, pero a la vez también va a haber una protección para sus bebés. Dani, quisiera complementar algo. Muchas gracias por esa respuesta, doctora. Y es que también existía miedo, o sea, había miedo. Y recordemos cuando llegaron las vacunas, aquellas mujeres de primera línea. Entonces, las enfermeras, las médicas, las pediatras que estaban en unidad de cuidados intensivos, como a nivel mundial todavía no se sabía, y como no se incluyeron las gestantes y lactantes en el grupo, por ejemplo, de experimentación, de estudio de las vacunas, entonces no se tenían datos. Sin embargo, desde la teoría se sabía que ese tipo de vacunas no iba a causar ningún daño y por la fisiología de la leche humana tampoco, y eran más los beneficios de la leche que, digamos, que el riesgo de la vacunación. Entonces, se vinieron desde el principio de año, por ejemplo, Europa tuvo unos análisis de si las mujeres se podían vacunar y llegaron a esa conclusión que sí. A principio de año nosotros decíamos las mujeres sí se pueden vacunar, porque la colocábamos como en una, en una decisión de si yo trabajo en urgencias y estoy expuesta a pacientes COVID, ¿me vacuno y dejo de lactar? O realmente lacto a mi bebé. Entonces, cuando el ministerio saca este lineamiento donde la vacunación es abierta a las mujeres gestantes, les da más confianza y a las mujeres lactantes. Sin embargo, todavía hay miedos y hay mitos. Diego, ¿tengo que suspender la lactancia por 2, 24, 48 horas después de que me vacunen? No, eso es un mito. Tú puedes continuar lactando después de que recibas la dosis de la vacuna. Precisamente ayer estuve en un conversatorio con mamás y eso era la mayoría, el mayor miedo que tenían ellas. Y una pediatra que es consultora en lactancia, ella nos contó la experiencia y nos mostró un videito cuando recibió la vacuna e inmediatamente pegó a Fátima. Entonces, quitemos ese mito. Sin embargo, lo sigo escuchando casi todos los días. Me llegan al correo, me llegan al Instagram, donde muchos profesionales dicen, mamá, si vas a recibir la vacuna, no es verdad. Podríamos decir continuar lactando inmediatamente. Muchas gracias, doctor Diego, y a la doctora Claudia. Entonces, para finalizar este primer bloque, seguir lactando, puede seguir realizando el proceso de amamantamiento durante la pandemia. En tiempos de COVID hay que seguir amamantando. También tenemos una segunda conclusión. En caso de sospecha o contagio por COVID, vamos a aumentar todos esos protocolos de bioseguridad, lavado de manos, uso de tapabocas, ¿cierto? Pero en ningún momento vamos a detener el proceso de amamantamiento. En una tercera conclusión, vamos entonces a consultar la página que el doctor Diego nos recomienda, elactancia.org, en el cual vamos a encontrar aquellos medicamentos que van a tener riesgo o no en la lactancia materna. Y finalmente, vamos a vacunarnos. Todos vamos a vacunarnos para protegernos. Yo me protejo y protejo a la persona que está a mi lado. Y mucho más, entonces, nuestras mujeres gestantes y madres en periodo de lactancia. Ahora pasamos a nuestro segundo bloque, el cual hemos denominado lactancia materna exclusiva y complementaria. Y voy a abrir este bloque con algo. La Organización Mundial de la Salud recomienda durante 6 meses, esos 6 primeros meses van a ser de lactancia materna exclusiva y va a ser complementaria hasta los 2 años o más. Para eso, doctor Diego, desde el municipio de Yondó, Marlenis Peláez nos preguntan, ¿cuáles son los tipos de leche materna? ¿Existen tipos de leche materna? Bueno, Marlenis de Yondó, muchísimas gracias por la pregunta. Sí, existen varios tipos, podemos resumirla en 4 grandes grupos, y es el precalostro, que se da en esas últimas semanas cuando la mujer está en gestación, y es una lechita que se acumula en los alveolos. Y ya cuando el bebé nace, conocemos un tipo de leche que es el calostro. El calostro tiene varias características y es que son goticas, el volumen es muy pequeño, pero ahí está concentrado gran cantidad de nutrientes, vitaminas y minerales.
Otra característica, tiene un color amarillento, porque normalmente hemos relacionado la leche humana con un color blanquecino, y hay que explicarles eso a los papás, porque existen ciertas culturas en Colombia donde esa leche es desechada porque piensan que tienen material purulento. Entonces, explicarles a los papás desde que están en gestación, color amarillento, que son unas goticas de oro líquido que contiene inmunoglobulinas, son altas en lactosa. Luego viene la leche de transición, que va hasta el día 14, que sigue siendo rica en carbohidratos, grasitas, inmunoglobulinas, y luego la leche madura, después del día 15, que se extiende hasta el sexto mes. Su composición, y algo muy bonito, y por eso soy un apasionado de la leche humana, porque esa leche se adapta a las necesidades de cada bebé. Entonces podríamos decir que la leche es interindividual e intraindividual. Esa mamá produce una leche diferente en la mañana, en la tarde, en la noche. En la noche es más rica en triptófano para que el bebé pueda descansar y pueda dormir. Pero lo otro es que en estos niños pretérminos más rica en lactosa. Entonces, cuando el bebé, muchas veces el bebé, digamos que empieza a presentar alguna condición, un cuadro respiratorio o una infección viral, puede ser que la mamá previamente, 24 48 horas, sienta que cambia la composición de la leche, el color, empieza a aumentar la producción, pero es porque el bebé le está mandando un mensaje y la mamá empieza a producir una leche diferente para ese bebé. Por eso los niños que son lactados tienen menos riesgos de infecciones respiratorias, gastrointestinales, y en caso de que la presenten, normalmente se mejoran mucho más rápido. Entonces podríamos hablar del precalostro, el calostro, la leche de transición y la leche madura, que digamos que hay un volumen establecido, pero yo les digo a las mamás que no se agobien con eso. Cada mamá produce la suficiente necesaria para su bebé. Doctor Diego, le hago una pregunta. En Antioquia tenemos diversidad de climas, ¿cierto? Y muchas de las preguntas que nos hacen es precisamente si yo estoy en un clima de temperatura caliente, ¿cierto? Donde hace mucho calor, ¿debo suministrarle agua a mi bebé? La respuesta es no. Cuando uno habla de lactancia materna exclusiva, es que no administro otro tipo de bebidas. Y acá incluimos la agüita o las bebidas, la aromática, que para el cólico, que para el reflujo, que en Antioquia culturalmente se viene dando, o otros alimentos, la pintica de frijol. Y en cuanto al agua, quisiera aclarar que normalmente, o sea, la leche humana, gran porcentaje de su contenido es agua. Entonces, si el bebé tiene sed, realmente va a tomar esa lechita que tiene un contenido y realmente va a satisfacer esas necesidades. Entonces, la respuesta es no, no hay necesidad de administrar agua. ¿Y por qué? ¿Qué pasa cuando una mamá o un familiar administra agua? Primero, el volumen gástrico de ese bebé es muy pequeño. Entonces, a veces administramos una oncita. Una oncita son 30 mililitros y va a quedar lleno y no va a querer comer más adelante. Segundo, aunque tengamos un agua potable, puede haber riesgo de contaminación extrínseca y correr el riesgo de que ese bebé, digamos que se pueda enfermar. Entonces, no agua, no bebidas, no pintica de frijoles, porque pone en riesgo la salud del bebé. Muchas gracias, doctor. Doctora Claudia, desde el municipio de Don Matías nos preguntan, Ana Isabel Pérez, ¿cada cuánto debemos alimentar al bebé? Si debemos establecer horarios o cómo será este proceso. Bueno, adelante, doctor. Si quiere, aprovecho y... Doctor Diego, adelante. Bueno, mira, cuando nosotros hablamos de lactancia materna, hablamos de un término de lactancia materna exclusiva. Y ese término lo quiero dejar claro porque cuando uno dice exclusiva, son los momentos que el bebé está pidiendo ese alimento y no colocamos horario. Y no sé de dónde salió eso de horarios y tiempos de cada 15, 20 minutos y cada 2 o cada 3 horas. Sin embargo, lo que nos habla la fisiología es que tú debes pegar a tu bebé hasta que el pecho quede vacío. Y porque quiero explicar algo fisiológico y lo voy a intentar aclarar, y es que uno produce unas sustancias que se llaman la prolactina y hay una sustancia que se llama el factor inhibitorio de la lactancia. Entonces, cuando tú pegas a tu bebé y vacías el pecho, ese factor disminuye. Entonces va a aumentar la producción de leche. Pero por el contrario, si no hay un vaciamiento completo, ese factor inhibitorio, o sea, que inhibe la lactancia, se queda ahí, se empieza a acumular y empieza a haber una disminución progresiva de la lactancia.
Entonces, ¿cuál es la recomendación? Que la lactancia sea libre de demanda, ¿sí? Hasta que haya un vaciamiento del pecho y se pueda pasar al otro. La recomendación que se viene dando, y en muchos profesionales uno la escuchó a libre demanda, pero 15 minutos cada 3 horas. Voy a colocar 2 ejemplos. Voy a tener 2 bebés, uno que yo los llamo los bebés gourmet, que se toman el tiempo y la dedicación de vaciar ese pecho y se pueden demorar 20, 25 minutos. De pronto muchas mamás que nos acompañan dirán, ese es mi bebé. Pero hay otros que comen rápido, piensan que la mamá se va a ir, la leche se va a acabar y vacían el pecho en 10 minutos. Entonces, cuando nosotros damos una recomendación estándar de 15 minutos, ese bebé que se pega en 10 minutos, la mamá va a pensar, pero eran 15, quedó con hambre y va a administrar de pronto un sucedáneo o va a tener la que disminuyó la producción y el bebé está quedando con hambre. O por el contrario, la mamá de 20 de ese bebé que come despacio y está disfrutando esa lechita, va a decir, mi bebé se despegó, ¿cierto? Y realmente, o lo va a despegar por el contrario, porque son 20 minutos y lo despega al minuto 15 porque esa fue la recomendación. Entonces, la recomendación, y lo repito, es a libre demanda y las veces que el bebé necesite. Ya muchas mamás con el recorrido y con el tiempo dicen, no, mi bebé se despierta cada 2 horitas y aprenden a reconocer esas señales de hambre y dicen, mi bebé se despierta cada 2 horas, cada 2 horas y medio, ofrezco este pecho y después este pecho, pero ya es una relación, pero no colocarles tiempos, porque eso también genera estrés en las mamás. 9, 12, 3, 6, 9, no. Y hay momentos que, por ejemplo, en los picos de crecimiento, que podría ser otro tema, los bebés pueden aumentar la toma, la frecuencia y a veces hasta el tiempo. Entonces, lo del tiempo, no sé de dónde salió, pero realmente es a libre demanda. Doctor, muchas gracias. Y adicional, que el pegar a tu bebé va a generar precisamente ese vínculo donde el bebé se va a sentir pleno, donde se va a sentir tranquilo. Entonces, no necesariamente tenga que estar alimentándose, sino pegado a su pecho va a estar tranquilo. Entonces, son como varias connotaciones que podemos tener. Desde el municipio de Exgordas nos pregunta Leticia Tangarife, ¿es recomendable tomar vitaminas en el periodo de lactancia materna exclusiva, doctora Claudia? Es una excelente pregunta. Digamos que a nivel de la resolución 3280 hay unas vitaminas que se deben tomar desde la gestación. Muy importante que la gestante las consuma dentro de toda su gestación. Están dispuestas en la resolución 3280, que es para todas las mujeres gestantes. El carbonato de calcio, el sulfato ferroso y el ácido fólico son supremamente importantes que se consuman, y algunas de ellas inclusive se extienden durante el periodo de lactancia. Todas estas vitaminas que nos va a formular el médico son excelentes para ayudar a formar ese bebé, ese que se está formando durante la gestación, y apoyan también el tema de lactancia materna. También muy importante que se consuman de acuerdo a las recomendaciones que nos genera el médico, es decir, en las dosis adecuadas, en los tiempos adecuados, en lo posible no consumir otras diferentes que nos dijo la vecina, que es que a mí me recomendó una vecina o el señor de la farmacia, que esto era muy bueno, o que una mamita gestante también que tenía mi misma edad de gestación, entonces ella está tomando una cantidad de cosas. Tratemos en lo posible de siempre consumir lo que nos recomienda el médico, lo que nos recomienda cualquier profesional de la salud. Muchas gracias, doctora Claudia. Ahora pasamos al municipio de Santa Bárbara, donde Daniela Alejandra Serna nos hace la siguiente pregunta. ¿Qué alimentos de los cuales ella consume podrían ocasionar daño durante la lactancia al bebé? Bueno, complementando con la pregunta anterior, yo creo que las vitaminas y los minerales, más que en un suplemento, hay unos necesarios, lo podríamos obtener de los alimentos. Entonces, la mayoría de vitaminas, minerales, y somos un país rico en frutas, ricos en verduras. Entonces, si una mamá está bien alimentada, muchas veces no tiene que ir a comprar ciertos suplementos. Y uno escucha a las mamás, y me gusta que lo decía la doctora Claudia,
y es que a veces les hacen caso a las vecinas, no, mira, entonces yo estoy tomando biotina, yo estoy tomando hinojo, estoy tomando muchas bebidas. Y recordemos que también algunas bebidas causar daño o molestias a la mamá y también a los bebés. Entonces, si ustedes tienen alguna inquietud, por ejemplo, es verdad que eso del hinojo no es tan recomendado, vayan y coloquen hinojo, por ejemplo, en la lactancia y ahí van a tener respuesta. ¿Qué alimentos? Lo que uno aconseja en una mamá es que tenga una nutrición equilibrada, balanceada, que realmente tenga diferentes tipos de alimentos. Existen ciertos mitos que si la mamá consume cierta fruta le puede generar cólicos, que si come frijoles en esos primeros 6 meses le va a generar cólicos, y realmente son mitos, ¿sí? Lo que sí se ha visto es que las mamás que tienen una alimentación muy variable, algunas sustancias, o por decirlo, el sabor va a pasar en la leche y el bebé va a empezar a reconocer esos tipos de alimentos. Y es una muy buena estrategia, y yo les digo a las mamás, intenten comer muy variado, diferentes frutas y verduras, porque ese saborcito va a pasar en la leche y más que generarle un malestar, el bebé va a aprender a reconocer. Y cuando lleguemos ya a la alimentación complementaria, el bebé va a decir, ay, yo ya había probado este brócoli, y lo va a asimilar mucho más fácil. Entonces realmente sí es un mito de que ciertos alimentos, obviamente sí hay contraindicadas ciertas sustancias que no son alimentos, o sea, el alcohol, que la mamá no fume, ciertas sustancias ilegales, por ejemplo, cafeína. Si a una mamá le gusta mucho el café, y lo vivo porque mis pacientes, algunas son médicas, donde vienen con un consumo excesivo de café, yo les digo máximo una copa al día, y en caso de que te guste más, café es descafeinado. Entonces quitamos esa cafeína que es un hiperestimulante y ya puedes seguir consumiendo el café. Pero entonces tener muy presente que serían esas sustancias, el alcohol, el cigarrillo, el café, que pueden producir ciertos malestares y ciertos daños. Por el contrario, los alimentos realmente le están aportando nutrientes y se va a beneficiar su bebé al reconocer diferentes sabores, y la alimentación complementaria va a ser mucho más fácil de poder iniciar. Espero haber podido responder la pregunta. Muchas gracias, doctor. Ahora pasamos al municipio de Santa Fe de Antioquia, donde Paola Hernández nos hace la siguiente pregunta. Como mamá primeriza, me preocupo por la alimentación de mi bebé. Mi pregunta es, ¿qué alimentos puede brindarle a mi bebé después de los 6 meses? Adelante, doctora Claudia. Este es uno de los temas que a mí más me apasiona y más me encanta. Gracias por la pregunta. Muy buena pregunta. Lo primero, antes de iniciar, es que una vez a los 6, cuando el niño cumple los 6 meses, no significa que tenemos que dejar de lactar. Ojo con eso, porque ese también es un mito. Ya cumplió los 6 meses, entonces ya le voy a empezar a dar alimentos y entonces suspendo la lactancia materna. No, acordémonos que es lactancia materna exclusiva, que es única y exclusivamente de darle leche materna sin ningún otro alimento, y a partir de los 6 meses vamos a iniciar esos otros alimentos ya de la comida normal que consumimos toda la familia, en porciones adecuadas y en una consistencia adecuada para la edad del niño, y vamos a extender esa lactancia materna hasta los 2 años e inclusive más. No hay problema en que un niño lacte a los 3 años, a los 4 años, no hay ningún inconveniente. También es un mito que a los 2 años en punto debemos suspenderla. No hay ningún inconveniente. ¿Qué alimentos vamos a iniciar? Excelente pregunta. Hay muchos mitos de con qué yo debo iniciar la alimentación. Prácticamente, casi que todos los alimentos yo puedo iniciarlos a partir de los 6 meses y debo iniciarlos a los 6 meses. Pero ¿cuáles son los más recomendados? Obviamente las frutas y las verduras en porciones muy pequeñas, adaptadas para el niño. Acordémonos que él tiene un estómago pequeñito, no le vamos a dar una ensalada de frutas igual que la que nos comemos nosotros, sino en porciones muy pequeñas, e iniciar una por una. Es decir, hoy le doy por una guayaba, y así sucesivamente, de a poco, porque no le puedo dar pues una ensalada de frutas, todas las frutas en el primer día. Las verduras igual, debemos iniciarlas, como bien nos dijo el doctor Góngora. Somos un país muy rico en frutas, en verduras, entonces tenemos la posibilidad de que en cualquier momento podemos
dar cualquier tipo de frutas y verduras. Las carnes también se pueden iniciar, especialmente las vísceras, lo que es la pajarilla, lo que es el hígado, que es muy buena fuente de hierro, la carne roja, el pollo. Los lácteos, aquí viene una recomendación, la leche entera de vaca que nosotros la tomamos normalmente, esa sí la vamos a esperar hasta cuando el niño cumpla 1 año de edad. ¿Qué vamos a dar? Podemos dar lácteos, derivados lácteos, o sea, el quesito sí lo podemos empezar a dar a partir de los 6 meses. El kumis y el yogur, ojalá bajos en azúcar, sí lo podemos empezar a dar a partir de los 6 meses, pero la leche entera sí la vamos a esperar hasta el año de edad. El huevo, que es uno de los alimentos que tiene muchísimos mitos y que ha tenido, digamos, como toda esta controversia, la podemos dar a partir de los 6 meses. Vamos a iniciar con la yema, es decir, con la parte amarilla del huevo. Vamos a mirar la tolerancia del niño, que no se vaya a brotar, que no vaya a producir ningún tipo de alergia, y después vamos a iniciar la clara, que es la parte blanca, hasta cuando yo ya pueda darle el huevito completo. Pero podemos iniciarlo a partir de los 6 meses, igual que las leguminosas, lo que hablamos del frijol, la lenteja, el garbanzo, que son alimentos que consumimos muy frecuentemente todos los colombianos y son supremamente ricos en proteínas, también los vamos a recomendar a partir de los 6 meses. Fíjense ustedes que la gran mayoría entonces de alimentos los podemos iniciar en porciones adecuadas y consistencias adecuadas. Muchas gracias, doctora Claudia. Adelante, doctor Diego. Muchas gracias, doctora Claudia, por tu respuesta, y decirles a los familiares que no recurrir a un tipo de alimento ultraprocesado, no a estas papillas, sino yo les enseño siempre a las familias a preparar esto que nosotros llamamos compota con las mismas frutas. Primero por costos y segundo porque realmente estos productos son ultraprocesados que tienen muchos aditivos y muchos conservantes. Recordar la no adición de sal ni azúcar y a veces reconocer ciertos signos. Nosotros cuando hablamos de alimentación complementaria, ¿y por qué alimentación complementaria? Porque la leche humana aporta todos los nutrientes esos primeros 6 meses, pero en ese segundo semestre aporta la mitad de los nutrientes. Por eso complementamos la leche humana, pero no la quitamos. Y durante el segundo año la leche humana baja su contenido de nutrientes y por eso seguimos con alimentación digamos que complementaria. Entonces es muy importante entender por qué complementaria. La doctora aclaró algo y es el consumo de carnes. Antes existía el mito que la carne no se podía dar sino después de los 9 meses, los 8, y los niños gastan esas reservas que le transfieren las mamás a veces en esos primeros 4 o 6 meses. Entonces por eso tenemos que dar ese consumo de vísceras, como lo decía la doctora. Recordar tampoco durante el primer año, digamos que los lácteos, la leche y tampoco la miel por el riesgo de una enfermedad que se llama botulismo. Entonces el primer año no miel y aprender a reconocer, nosotros decimos 6 meses en promedio. Una de las características para empezar alimentación complementaria, la mayoría de guías hablan 6 meses, pero no es que sea 6 meses, cumplió 6 meses y al otro día alimentación complementaria, es que el bebé ya se siente por sí solo, que no se vaya para los lados, que muestre interés cuando la familia está comiendo y segundo, que ya haya dejado ese reflejo de extrusión que es de sacar la lengua, ¿cierto? Entonces muchas veces puede ser que estén comiendo, le estén dando la alimentación y él devuelva la comida. Entonces, cuando un bebé ya ha dejado eso, uno dice, este bebé es apto para la alimentación complementaria. Y un último mensaje es, dejemos que ese bebé disfrute esa alimentación, ¿sí? Que sea una alimentación perceptiva, porque realmente no son solo los nutrientes, sino el contacto que tiene el bebé con ese alimento, que también es muy importante. Bueno, y aprovechando también que en el territorio antioqueño tenemos diversidad gastronómica, entonces también aprovechar esas frutas, esas verduras que se cultivan y se cosechan dentro de nuestros territorios. Entonces, ¿qué más para iniciar esa alimentación complementaria que con los alimentos que se producen en nuestra región? Acá entonces, para terminar este bloque, damos unas grandes conclusiones. La primera: la lactancia materna exclusiva es a libre demanda. Van a permitir entonces mejorar el vínculo de ese binomio. Y ya entonces no hablamos solo del binomio, sino del trinomio y de la familia lactante. Adicionalmente entonces,
También hay alimentos, todos los alimentos van a ser beneficiosos para la madre, pues van a contener todos los nutrientes esenciales para que esa leche materna cumpla con los requisitos, podríamos decir, especificaciones de ese bebé lactante. Finalmente, podríamos decir que las únicas sustancias que se contradicen o contraindican la lactancia sería el consumo de sustancias psicoactivas, el alcohol, la cafeína en exceso y aquellas sustancias que no son permitidas y las podemos consultar en lactancia. También entonces vamos a concluir que es muy importante consultar a nuestro médico tratante para esa suplementación de vitaminas. No vamos entonces a hacer caso a todos los comentarios, puesto que podemos poner en riesgo nuestra salud y la salud de nuestro bebé. Y finalmente vamos a alimentar a nuestro bebé teniendo en cuenta las pautas que nos dieron los doctores y teniendo en cuenta que todos los niños y las niñas tienen especificaciones diferentes. Como decía el doctor, yo no puedo tratar a todos los niños de la misma manera y es aquí cuando yo como mamá conozco a mi bebé y sé qué es lo que él quiere y necesita. Vamos entonces a mejorar ese consumo de compras locales, el consumo de frutas y verduras, teniendo en cuenta precisa esa consistencia en los alimentos. No vamos a empezar poniéndole en un platico la carne entera, sino que obviamente va a tener otra consistencia. Y esto mismo nos va dando pautas para seguir con los alimentos, pero teniendo en cuenta siempre que vamos a empezar de uno en uno. Ahora pasamos a nuestro tercer bloque, donde hablamos de prácticas y técnicas durante la lactancia. Y es aquí cuando vamos a abordar temas precisamente de técnicas, de por qué no me baja la leche, por qué yo no puedo ser buena productora, qué es lo que está pasando. Y para eso, doctor Diego, nos preguntan desde el municipio de Angostura, Angie Correa, ¿por qué algunas madres después del parto no pueden amamantar a su bebé? Bueno, qué buena pregunta, Jenny, de Angostura. Y podríamos hablar que fisiológicamente la mayoría de las mamás pueden lactar a sus bebés y cuando hablamos es por encima del 90-95%. Sin embargo, hay algunas mujeres que está contraindicada en nuestro país, mamás con VIH o que estén recibiendo, por ejemplo, quimio. Sin embargo, es una consulta frecuente. Cuando uno sabe que el 95% podrían lactar, pero una de las mayorías, la mayoría de las consultas es yo estoy produciendo poquita leche o yo creo que mi bebé está con hambre. Lo que yo siempre les pregunto es ¿por qué tú crees que está produciendo poquita leche? Porque a veces es esa percepción, Daniela, de que estoy produciendo poquita leche. A veces son los mitos o nos comparamos y lo que yo les decía, por ejemplo, en esos primeros momentos, esa mamá produce goticas y lo veo en el hospital cuando estoy con mis estudiantes, con los residentes, y las mamás dicen, pero es que estoy produciendo poquita leche. Cuando uno ya les explica que el estómago del bebé es muy pequeñito y que ahí está contenido todo lo que él necesita, ya quedan más tranquilas. Entonces yo creo que a veces es el desconocimiento. Segundo, cuando después de nosotros ver que de pronto el bebé de pronto tiene bajo peso, uno cómo se da cuenta que una mamá o que un bebé está quedando lleno, si está haciendo chichi, si está haciendo popó y si el bebé si uno lo ve tranquilo. Eso lo puede ver la mamá en la casa. Otro, digamos que las características es el peso, que tengan una ganancia de peso. Y está tranquilo, no está irritable, posiblemente tu leche lo está alimentando y está quedando llenito. Ya cuando consultan al profesional, ya nosotros vemos el peso. Algo para aclarar con el peso. En las primeras semanitas tienen una pérdida fisiológica de peso. O sea, entonces un bebé que nace de 3.000 y lo llevan a control al cuarto día y pesa 2.950 y las mamás se angustian y si no les explican, puede ser algo normal. Ya pensando en que el bebé tenga un bajo peso, vamos a mirar si esa mamá tiene realmente una hipogalactia, que es una baja producción de leche, pero es un porcentaje muy pequeño. Y uno dice, ¿será que la mamá tiene alguna alteración endocrina? ¿Será que tiene un hipotiroidismo? Entonces ya son cosas médicas, pero es muy poquitas las mujeres que presentan esa condición. Algo muy común, y es que yo les digo a las mamás si consultan, por ejemplo, al mes de vida, me mandaron porque mi bebé tiene bajo peso y me dicen que mi leche no alimenta y que le dé fórmula. Entonces yo les empiezo a preguntar
¿Cada cuánto tiempo le están pegando? ¿Y se acuerdan de la pregunta anterior? Cada 3 horas. Entonces ahí puede haber un factor local que está disminuyendo la producción de prolactina porque tenemos un horario. Y eso puede ser relacionado con esa hipogalactia. Segundo, estamos tomando algunas bebidas que en algunas mujeres pueden disminuir la producción de la leche. Y lo tercero, uno verifica que sí haya una muy buena transferencia. Nosotros lo que miramos siempre es que haya una muy buena técnica, que el bebé esté abriendo bien la boca, que esté los labiecitos hacia afuera, la alineación, que esté succionando, que esté deglutiendo. Porque hay bebés que pueden tener ciertas condiciones para no hacer una transferencia. Entonces, esos bebés que de pronto están ganando poquito peso requieren una evaluación. Y la mayoría no requieren suplementación, solo en algunos casos muy puntuales. Y puede ser que tengan un frenillo y lo hayamos diagnosticado al mes de vida. Entonces ya con ese diagnóstico se pueden, digamos que tener ciertas estrategias. Pero para resumir, la mayoría de las mamás producen la leche que necesita el bebé. En caso de que el bebé tenga un bajo peso, de que no sea fisiológico, revisar cómo está la técnica, cada cuánto le esté pegando, que la leche sea a libre demanda, que no esté tomando algo adicional que pueda disminuir esa producción de leche y ya por allá descartar algo de la mamá, ¿cierto? Que tenga un hipotiroidismo y bueno, y ya recibir, pues, poderla tratar. Espero poder haber contestado porque es un tema largo. Muchas gracias, doctor. Desde el municipio de Sonsón nos pregunta María Fernanda Barrientos. Cuando mi bebé me muerde el pezón, ¿qué debo hacer? Doctora Claudia. Bueno, María Fernanda, excelente pregunta. Primero que todo, quiero reforzar lo que dijo el doctor Góngora. Para que haya una adecuada producción de leche, lo único que necesitamos es la succión del bebé. Nada, absolutamente nada nos va a hacer producir la cantidad de leche que el niño necesita. Entonces, desde que nosotros lo coloquemos constantemente al seno, desde que el niño esté completamente pegadito al seno, esa es la forma en que yo voy a producir leche. El doctor habló de pronto de algunas bebidas, como por ejemplo el hinojo, que las mamás tienen la concepción de que eso aumenta la producción de leche, o la ponimalta, por ejemplo, que también he escuchado por ahí, que eso ayuda a producir leche. Ninguna de estas sustancias les va a ayudar a ustedes, mamitas, a producir muy buena cantidad de leche. Única y exclusivamente la succión del bebé, pero tiene que ser una succión adecuada. ¿Qué pasa cuando el bebé me muerde o qué pasa cuando el bebé me agrieta ese pezón? Lo que está sucediendo y hay que evaluar es que puede haber que el niño está agarrando mal, solamente está agarrando el pezón del bebé, de la mamá, perdón, no está agarrando el pezón y la areola, o sea, toda la parte oscura que está rodeando ese pezón. El pezón es la parte saliente del seno, pero el niño también tiene que agarrar la areola. Entonces, si el bebé te está agarrando el pezón, te está causando cierto dolor, es porque está agarrando mal. Debemos introducir pezón y areola completamente. Con eso el niño empieza a hacer una succión muy suavecita y empieza a salir rápidamente la leche. Y eso te va a ayudar a producir muy buena cantidad de leche. Es muy importante que no haya dolor. Si hay dolor es porque algo está sucediendo mal, estamos colocando mal al bebé, solamente está agarrando el pezón y no está agarrando pezón y areola. La mamita muy probablemente está en una mala posición. Entonces es supremamente importante reforzar esa posición adecuada para que el bebé, digamos, que pueda sacar toda la lechecita. ¿Cuál es la posición adecuada? Contacto piel a piel, total y completamente volteado hacia la barriguita de la mamá. El niño lo llevamos hacia nosotras, no nosotras nos acomodamos y casi que nos acostamos encima del niño, no, llevamos nuestro bebé hacia nosotras y lo ponemos contacto piel a piel, pechito con pechito. Esa es la posición adecuada. Y pues ya claramente nos lo dijo el doctor Góngora, que el niño abra muy bien la boca. Antes de introducirle el pezón, el niño tiene que tener la boca supremamente bien abierta para que él pueda hacer un agarre adecuado. Y la mamita no debe sentir dolor. Si hay dolor es porque el niño agarró mal, entonces yo lo que hago es abro la boca del niño, retiro el seno y vuelvo e introduzco hasta que no haya dolor. La mamá va a sentir una sensación muy suavecita, pero nunca debe haber dolor.
Muchas gracias, doctora Claudia. En este momento estamos transmitiendo en las redes sociales de YouTube y Facebook Live de la Secretaría Seccional de Salud de Antioquia y la Secretaría de Inclusión Social y Familia. Para eso, doctor, nos hacen una pregunta en vivo. Nos pregunta Vanessa Carmona, ¿cómo aumentar la producción de leche cuando el bebé no gana peso y es lactancia materna exclusiva? Nos pregunta adicionalmente, mi bebé tiene 2 meses y 2 semanas. El primer mes subió 900 gramos, después dejó de ganar peso y empezó a bajar él mismo. Y en un segundo momento solo subió 400 gramos. ¿Qué recomendación le podríamos hacer a Vanessa Carmona, que está conectada en este momento? Bueno, esta pregunta tiene 2 partes. Lo primero es cómo aumentar la producción, y lo decía la doctora, no hay una bebida mágica. El hinojo en algún momento estuvo contraindicado, ahorita en lactancia ha cambiado, sin embargo uno no recomienda bebidas de hinojo, el fenogreco, y tenemos muchos productos a nivel comercial, que el Moder yo no sé qué, que yo no sé qué, que realmente estudios científicos no avalan que aumente la producción. Lo mejor es que la mamá esté pegando frecuentemente a su bebé, donde se van a liberar grandes cantidades de oxitocina y de prolactina. Entonces, la pregunta es, ¿cómo aumento mi producción de leche? Es realmente pegando al bebé tanto en el día como en la noche, porque en algunas mamás, cuando yo les pregunto, y es que en las noches, por ejemplo, están dando biberón o están dando fórmulas, y hay algo muy interesante, y es que cuando las mamás pegan en la noche al bebé, se libera una gran cantidad de prolactina, que es la que va a mantener y va a sostener la lactancia al otro día. Pero partiendo de que esta mamá tiene una lactancia materna exclusiva, aquí sí es como más detallar, y es una historia clínica, y a veces dar, digamos que ciertas recomendaciones. De pronto, no sé si puede bajar mi contacto, mi Instagram, me escribes y analizamos muy bien, digamos que el caso, porque hay que ver qué otros factores están pasando ahí para tú creer que tienes de pronto tu bebé un bajo peso, ¿sí? Por lo mismo que te decía, puede ser una técnica, ¿sí? Y en algunos casos, por ejemplo, de bajo peso, digamos que el bebé llegue a tener un bajo peso, Diego, hay necesidad de suplementar con sucedáneos. Muchas veces le decimos a la mamá, extráigase y suplementamos con esa misma lechita, ¿sí? Aumentamos el aporte calórico, pero puede ser una suplementación con la lechita. Entonces yo creo que el caso de bajo peso hay que individualizarlo. Esta mamá que nos consulta me puede escribir a mi Instagram, dr.gongora8, y yo te contesto y podemos hablar virtualmente, hacer una llamada para poderte solucionar y mirar realmente qué está pasando ahí con tu bebé. Muchas gracias, doctor. También anudado a lo que usted estaba diciendo, muy importante que en ese proceso de extracción de la leche materna no utilicemos sucedáneos de la leche materna. En este caso estoy hablando específicamente de tetinas, teteros y todos aquellos elementos que van a, digamos, a generar esa brecha para que el bebé pueda seguir pegándose o prendiéndose al pecho de su mamá. Por eso, entonces, ¿qué recomendación le darías a las mamás que nos están viendo en este momento, a las familias lactantes, en cuanto a cómo, si yo me extraigo la leche, cómo entonces es la mejor manera para suministrársela a mi bebé? Daniela, qué bonita pregunta, y es, muchas mamás a veces cuando tienen alguna dificultad o tienen algún miedo que van y para solucionar esa dificultad es el sucedáneo o es la fórmula. Entonces, por ejemplo, en estas mamás que tienen hijos con bajo peso, a veces empezábamos a administrar sucedáneos por recomendación de un profesional, pero ¿qué está pasando? Si yo doy un sucedáneo, por ejemplo, con un aporte calórico, pero no sigo pegando a mi bebé, va a bajar ese estímulo y posiblemente esa fórmula se va a acabar a los 4, a los 5 días, y como ese bebé no está haciendo ese estímulo a la mamá, los niveles de esas sustancias, oxitocina y prolactina, empiezan a disminuir. Entonces ahí sí es donde vemos nosotros que puede haber una hipogalactia verdadera, una baja producción de leche. Entonces lo primero que yo los invito es saber qué está pasando acá, por qué hay una hipogalactia, y por eso no hay una respuesta, porque cada caso es diferente, y ya en algunos casos poder suplementar. Diego, es que las fórmulas, no, las fórmulas son para algunos casos muy puntuales, ¿sí? Igual que, por ejemplo, lo que tú mencionas, los extractores, las almohadas para la lactancia, las pezoneras. Yo soy un partidario de no recomendar esto, digamos que desde la gestación, porque siento que se ha vuelto más el marketing de todos estos productos, donde en el baby shower, aparte de regalar biberones, a veces regalan fórmulas, entonces regalan el pezón,
la pezonera, regalan el extractor, regalan la cremita y realmente para muchas mamás eso no es sostenible. Y Diego recomienda extractor para todo el mundo. La mamá que lo quiera comprar. La mejor extracción es la que hace tu bebé y la extracción manual. ¿Y por qué pensarlo así? Porque es que en el mundo nacen 140 millones de niños. 140 millones de niños que yo les digo a todas las mamás, tienen que tener un extractor. Mejor les enseño la extracción manual y en caso de que se vayan para un centro comercial no estar cargando con miles de cosas y puede ir a una salita de lactancia como esta y extraerse su leche, que es mucho más eficiente. Diego, las pezoneras o las cremas, realmente el pezón produce una sustancia que lubrica y no necesitamos cremas. En algunos casos muy puntuales las mandábamos cuando las mamás tienen fisuras muy grandes o hay un dolor muy fuerte. Y las pezoneras hay que tener mucho cuidado porque se recomiendan casi a todas las mamás que porque tiene el pezón plano, pero la doctora Claudia acabó de aclarar algo muy bonito y es el bebé no se pega del pezón, sino se pega de la areola. Entonces una mamá que tiene un pezón invertido, tiene un pezón plano, no tendría ninguna dificultad. Pero ¿qué pasa cuando nosotros colocamos una pezonera? Muchas veces si el bebé tiene una mala técnica, y ahí lo que hay que cambiar es la técnica, se pega el pezón. Y al pegarse el pezón, no va a salir leche, no hay transferencia de leche. Y puede ser que haya una poca transferencia de leche y pueda haber una hipogalactia. Y esa es una de las causas de que el bebé gane poco peso. Por eso yo tampoco recomiendo, digamos, que las pezoneras a todo mundo, en algunos casos, cuando mamá tiene lesiones grandes, pero sabiendo que con el tiempo, igual que los sucedáneos. En el caso que yo lo recomiende, es algo transicional y más adelante lo voy a recomendar. Había mencionado lo de la almohada y es, la almohada no es que sea buena y mala. Sin embargo, hay muchos que recomiendan almohadas a todos y he visto mamás que se encartan con las almohadas y para ellas es mucho más fácil no utilizar nada adicional. Entonces uno tiene que individualizar a la familia y no generar como un mercadeo detrás de los extractores. Por ejemplo, si una mamá dice, yo, Diego, me quiero comprar un extractor porque para mí es mucho más fácil, ¿cierto? Para mí es mucho más cómodo en el trabajo, listo. Pero no es una recomendación que se les haga a todo el mundo y a veces es mejor aprender esa técnica, así se tenga el extractor, esa técnica manual. Doctor, y en el caso de yo como madre extraerme, ¿cómo le puedo suministrar esa leche humana a mi bebé? ¿Por qué medio? Se me había olvidado, perdón. Sí, la recomendación es que en caso, por ejemplo, la mamá se va a trabajar, esa administración de la leche que no sea por biberón. Hay algo que pasa, por ejemplo, en los primeros meses y los bebés cuando se les administra, por ejemplo, leche extraída con biberón, ellos empiezan a presentar unas confusiones entre el pezón y la tetina, ¿sí? Y el chupo. Entonces, recordemos que, por ejemplo, cuando se administra biberón, al bebé le baja muy fácil esa lechita, entonces el bebé no tiene que hacer un gran esfuerzo. Y cuando vuelve al pecho de la mamá, dice, ¿qué está pasando acá? Si era tan fácil, y pueden hacer como una semihuelga. Entonces, lo que se recomienda es que en esos primeros meses no se administre biberón y que existen otras técnicas. La cucharita, ¿sí? Yo casi siempre que estoy con los papás y voy a las casas les enseño esa técnica, muchas veces para que la mamá descanse o por si la mamá tiene que salir, digamos que hacer alguna diligencia. El dedo jeringa, que es una técnica muy amigable, con la jeringuita el papá va administrando, o algo que utilizamos en los hospitales en los niños prematuros. Y hay videos muy bonitos y los invito a que consulten en YouTube, administración de leche humana con copa. Y realmente es una copita, no voy a decir aguardientera, pero bueno, se me vino a la mente, de esas copitas y el bebé va tomando la leche porque el bebé saca la lengua. ¿Por qué es importante todos estos métodos amigables con la lactancia? Porque el bebé hace un uso de la musculatura orofacial que realmente es muy amigable con la lactancia y cuando la mamá vuelva a pegarlo al pecho, realmente no va a tener esa dificultad. Entonces, ¿cuáles? El dedo jeringa, ¿sí? Para algunas familias puede ser, digamos que la copita, pero cada familia yo les explico estas diferentes técnicas y no el uso del biberón. Muchas gracias, doctor. Bueno, por acá, doctora Claudia, nos hacen una pregunta. Merly Feria nos pregunta, ¿qué hay de cierto que cuando el bebé muerde a la mamá es porque éste está molesto por algo y que es la manera de expresarlo? Bueno, Merly, como bien lo dijo el doctor, hay que individualizar, no todos los niños muerden, no todos los niños hacen exactamente lo mismo, entonces hay que individualizar. Pero comúnmente cuando muerde es porque solamente está agarrando el pezón. Y como bien lo dijo el doctor Góngora,
En el pezón no hay leche, en el pezón no se acumula la leche se acumula debajo de la areola. Esos alveolos que hagan de cuenta que son como unas bolsitas donde está acumulada la leche, están debajo de la areola. Entonces, si yo solamente le voy a introducir el pezón, que es la parte saliente del seno, el niño empieza a morder, está molesto, está maluco porque precisamente no le está saliendo leche. Entonces, este puede ser más bien es un signo de que yo estoy, digamos, de que hay un mal agarre. Eso se llama mal agarre. ¿Qué debo hacer? Retirar mi cenito y introducir nuevamente, pero asegurándome que introducí el pezón y la areola. Cuando yo introduzco pezón y areola en la boca del niño, el niño va a hacer una succión muy suavecita con su lengua, con toda su boquita, y rápidamente va a salir la leche y el niño va a estar completamente cómodo. Entonces, para ti, mamita, hay que revisar qué técnica de amamantamiento estoy teniendo en ese momento para saber si realmente el niño está agarrando bien, puede ser un signo de mal agarre, y la recomendación es la leche y almacenar. digamos, cambiar esa técnica de amamantamiento, retirar al niño un momentico y introducir nuevamente, pero asegurándome de que introduzco pezón y areola. Si no hago esa corrección rápidamente, lo que va a suceder es que el niño me va a producir, o más bien la succión me va a producir un agrietamiento y me va a empezar a doler. Y eso es uno de los signos y los síntomas y digamos de las causas principales por las cuales las mamás dejan la lactancia, y es por el dolor, y efectivamente puede haber dolor, inclusive muchas veces hay sangrado, pero es rápidamente y fácilmente solucionable todos esos problemas que nos pueden suceder durante la lactancia. De esta manera, como lo estoy diciendo, corrigiendo la técnica de amamantamiento, corrigiendo que el niño y verificando que el niño agarre pezón y areola. Si tú lo haces de esa manera, y todas las mamitas que de pronto en este momento estén teniendo, digamos, como algunas dificultades con la lactancia, acérquense a un profesional de la salud o acérquense a un agente de salud que conozca sobre lactancia y pídale ayuda. No temamos en pedir ayuda. Muchas veces nos quedamos callados, muchas veces nos quedamos, decimos sencillamente que me está doliendo y rechazo, e inmediatamente voy y me compro un tetero, me compro una leche de fórmula, que es muchísimo más fácil. Pero fíjense ustedes que cuando yo cambio la lactancia por una leche de fórmula, pues no le vamos a producir todo lo que produce la leche materna, todos esos anticuerpos, todos esos nutrientes. El niño muy probablemente me va a empezar a sufrir de sobrepeso, obesidad, cuando sea en la edad adulta va a tener muchísimos problemas si yo suspendo la lactancia y le doy algún sucedáneo, alguna leche de tarro. Entonces no tengan miedo, mamitas, de acercarse a una persona que sepa, un profesional de la salud, o a un agente comunitario, a las personas del ICBF, de las secretarías de salud, que tienen absolutamente todos esos conocimientos para ayudarnos a solucionar estos inconvenientes. Son muy fáciles de solucionar. Créanme que al siguiente día ustedes ya no van a tener dolor, no van a tener esas molestias que de pronto nos causa esa mala técnica de amamantamiento, y las vamos a solucionar sola y exclusivamente con corregir esa técnica de amamantamiento. Yo voy a hacer aquí referencia a lo que nos estaba contando el doctor Diego de las tetinas y de las cremas. Completamente no sirven para nada, créanme, mamitas. Salen un montón de cremas que si yo tengo agrietamiento en mis pezones, aplíquese esta crema o aplíquese este ungüento, no sirven para absolutamente nada. La recomendación aquí, si es que tenemos un poquitico de dolor o tenemos agrietamiento en nuestros senitos, con la misma leche materna la vamos a aplicar encima del pezón o de la areola, de la parte que nos está doliendo. Nos aplicamos la misma leche materna. Fíjense ustedes que es tan buena y tan rica la leche materna que tiene unas sustancias que cicatrizan esas heridas que de pronto nos ha dejado esa succión que ha sido por una mala técnica de amamantamiento. Entonces, la recomendación es, mamita, por nada del mundo vayan a suspender la lactancia. Si tienen algún problema, pregúntenlo, acérquense a la enfermera, al auxiliar de enfermería, al médico. Fíjense ustedes que tienen al doctor Góngora, que ya nos acaba de dar, digamos, su
su correo para que le puedan ustedes directamente hacer esas preguntas. Y pues todas las personas que somos tan apasionados de la lactancia materna estamos para servirles a ustedes para que podamos solucionar en conjunto todas esas problemáticas de lactancia. Quisiera, sí, puedo. Gracias, doctora, por su respuesta. Y quisiera complementar dos cositas, y es que aún vemos en algunos centros hospitalarios, si tienes el pezón plano, tranquila, yo te ayudo a sacarlo. Recordemos que el bebé no se agarra el pezón, pero vamos a utilizar esta jeringa y este émbolo. Y yo les muestro a mis estudiantes que eso es de años y dicen, eso existe. Cuando vemos en algunos servicios todavía lo hacen, y unos émboles para sacar el pezón. Y lo que no se dan cuenta es que pueden producir lesiones, pueden ser fisuras, doloroso. Entonces la mamá está asociando a que la lactancia va a ser dolorosa, pero también el riesgo de generar sangrados y más adelante unas infecciones, unas mastitis, unos abscesos. Entonces eso no es recomendable. Y lo otro que mencionaba la doctora Claudia, y es que normalmente los bebés muerden, y ellos no mueren por hacerle mal a la mamá. Puede ser que está pasando por una situación ese bebé, puede ser que le están saliendo los dientecitos, o muchas veces están congestionados. Entonces lo que uno les explica a las mamás es, primero, en caso de que pase eso, ¿qué hago? Explicarle, retirarlo del pecho, porque la lactancia no debe doler, y decirle, eso no se hace de una forma, con un lenguaje pues rotundo, que no sea de juego, porque si no vuelve a repetir. Y obviamente con un lenguaje verbal, porque si tú le hablas de forma firme, pero te estás riendo, el bebé puede volverlo a repetir. Lo segundo es, en caso de que esté congestionadito, lavarle, hacerle una higiene nasal, puede mejorar, digamos que, esas mordidas. Y es algo muy frecuente. Sin embargo, cuando uno mejora la técnica y entiende que los bebés no lo hacen, muchas veces se quedan dormiditos y entran en contacto, digamos que esos dientecitos, lo que uno les explica es, mamá, rompamos esa abertura de la boca, ese sello, metamos un dedito por la comisura y ya sacamos el pecho. Muchas gracias, doctor Diego y doctora Claudia. Ya para cerrar entonces este bloque vamos a tener las grandes conclusiones. La primera, todas las madres pueden amamantar a su bebé, a excepción de aquellas que tengan una patología de base y no tengan una contraindicación en la lactancia. El hecho de que tengan una buena o mala producción va a determinar que, primero, la salud y estado nutricional de la madre, y segundo, esas técnicas de agarre y posición que tenga la madre con su bebé. Adicionalmente, también podríamos concluir que la lactancia materna es sostenible, lo cual va a contribuir precisamente a esa sostenibilidad ambiental y va a contribuir a que no generemos desechos. La lactancia materna no necesita empaque, no necesita ningún material, no necesita energía, no necesita nada adicional, ningún embalaje. Entonces podríamos decir que la lactancia materna es una decisión climáticamente inteligente. Entonces vamos a promover la lactancia materna pensando en esa línea ambiental por un planeta sostenible. Finalmente, entonces, vamos a concluir que la lactancia materna va a ser satisfactoria cuando precisamente nos dejamos orientar y no generemos más desinformación. Nosotros estamos llamados precisamente a acompañar a esas familias lactantes, resolver esas dudas e inquietudes, y como lo mencionaba la doctora Claudia, vamos a dejarnos acompañar por aquellos profesionales en el área de la salud. Y este tema va a abrir ese espacio al cuarto bloque, en el cual vamos a hablar del empoderamiento de la lactancia materna, comprendiendo que es una responsabilidad de todos. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Desde la Gerencia de Infancia, Adolescencia y Juventud, en el marco de la política pública que mencionaba al inicio, se crea la Estrategia Departamental de Lactancia Materna, la cual busca promover y proteger la lactancia materna. La estrategia departamental, con su nombre Amamantar Conexión de Vida, pretende promover la lactancia materna en un tiempo, ¿cierto? No en un tiempo establecido, sino que perdure en el tiempo. Para esto tenemos 7 municipios priorizados, los cuales son Anzá, Hispania, Jardín, Girardota, Vigía del Fuerte, Yolombó, y por último tenemos anudado el municipio de Río Negro.
Para nosotros es muy importante que los municipios se centren sus acciones en el fortalecimiento de la práctica de amamantamiento, reconocida como factor de riqueza social que va ligado y que contribuye al desarrollo infantil temprano de los niños y las niñas. Es riqueza social. Por eso, como lo mencionaba el doctor Diego al principio, la leche materna, la leche humana es oro, es riqueza, no solamente para el lactante, para la madre, para la familia lactante, sino también para la sociedad. Es por esto que nos hacen una pregunta desde Santa Rosa de Osos, en el cual vamos a hablar y vamos a abordar esa responsabilidad. Paola Andrea nos pregunta, doctor Diego, ¿por qué al padre lo han excluido tanto durante la gestación, pero aún más durante la lactancia materna? Bueno, Paola, muchas gracias por tu pregunta. Y realmente este tema me gusta mucho y es el rol del padre en la lactancia. Y es que, digamos que el lema de la Semana Mundial, que nos habla de que es un compromiso de todos y tenemos que entender ese mensaje que nos está diciendo. Muchas veces mandamos un mensaje y le decimos, mamá, tú puedes, hay que lactar, sabemos de los beneficios, pero no hay una red de apoyo. Realmente no estamos comprometidos como familia, como comunidad, como profesionales de la salud, como gobernantes. Y yo creo que ese compromiso y ese apoyo empieza por el papá. Y a veces no le hemos prestado mucha atención porque a veces vemos al hombre como con otro rol, como el rol de ir a trabajar, es el que trae los ingresos, el hombre es el que, digamos que desde la parte sexual, pero nunca lo hemos visto con ese vínculo de apoyo, de acompañamiento hacia los hijos y hacia la pareja. Y hay varios estudios que demuestran que cuando uno empodera a un papá, no desde el momento en que nace el bebé, sino desde la gestación, que esos papás acompañen a la mamá a los controles prenatales, porque es muy triste ver que las mamás lleguen solitas a los controles prenatales, ¿sí? Es muy triste que a veces en los trabajos de parto los papás no lleguen y pueden ser por varios factores, o que después de que nace el bebé, el papá tenga que salir porque primero no tiene licencias de paternidad, aunque en Colombia pues ha ido aumentando la licencia de paternidad y la licencia de maternidad, pero tenga que salir porque tenga un trabajo informal. Entonces yo creo que no los hemos incluido por algo cultural, porque el hombre es visto y es de un tema machista, ¿cierto? El papá no puede besar a los hijos, ¿cómo así que puede peinar a la hija? Sin embargo, yo tengo otro contexto y es cuando uno compromete a los papás, realmente hay un cambio hormonal. Ya hace poquito con la gobernación tuvimos una charla y un papá en gestación normalmente aumentan esos niveles de vasopresina, de oxitocina, que es la sustancia relacionada del amor, del apego, y le baja la testosterona, que es esa sustancia de agresividad, ¿sí? Y normalmente lo vuelve más empático y un compromiso para el cuidado. Entonces los papás biológicamente son seres protectores que tienen ese compromiso y ese acompañamiento a ese binomio. Y muchas veces cumplimos el rol. ¿Y qué podemos hacer un papá? Y qué rico si nos acompañan papás en este momento, que las personas que nos acompañan después se los puedan mostrar a un futuro papá. Y es que cuando un papá se compromete y asiste a las capacitaciones, podemos hacer que la lactancia materna exclusiva se duplique en esa familia. Entonces, duplicar realmente es muy, muy, muy efectivo. ¿Qué otras cosas podría decir un papá? ¿Cómo puede ayudar en la lactancia materna? Porque es una pregunta y muchas veces los papás están desubicados y dicen, pero es que yo no tengo pechos. Entonces, ¿qué hago? Pueden colaborar en la casa, ¿sí? Pueden hacer las actividades domésticas, pueden compartir tiempo con su hijo, con su hija, porque la lactancia es muy importante, pero no es lo único que pasa en esas 24 horas. Le pueden cambiar el pañal, pueden bañar, pueden cocinar, ¿sí? Y que no sea un tiempo para salir a vacaciones, a jugar fútbol, a estar con los amigos. También atender las visitas, porque las mamás necesitan un espacio de tranquilidad, estar en un ambiente tranquilo, y muchas veces las visitas, las llamadas pueden ser agotadoras y agobiadoras. Y por último, en esos momentos de dificultad, los papás son muy importantes. ¿Por qué? Porque muchas mamás, y habíamos hablado de algunas dificultades, la lactancia no es camino de rosas. Hay dificultades como fisuras, la doctora lo mencionaba, pueden haber grietas, dolor, a veces congestión. Y si el papá tiene conocimiento, puede decir, amor, está pasando algo, y llamar al profesional de la salud. Que sea él el que busque al profesional, y a mí me llaman los papás, y es muy bonito, porque una mamá con fiebre, imagínate una mastitis.
y llamando con fiebre, dolor de cabeza. Entonces nos buscan al profesional y nosotros digamos que vamos. Lo segundo es, a veces hay dificultades y las mujeres están pasando por unos cambios hormonales que hay que entenderlos. No solo en el embarazo, no solo en gestación, sino también en el posparto, durante la lactancia. Y a veces las mamás, así tengan el conocimiento, pueden presentar algunas dificultades y, por ejemplo, decir, tengo una hipogalactia, estoy produciendo poquita leche. Si el papá no está comprometido, puede ser que el papá salga, va y compra los sucedáneos, algo muy fácil, y lo administran. Pero por el contrario, si el papá está comprometido y tiene un conocimiento, va a decir, amor, eso es normal, el doctor, la doctora nos había dicho que esto podemos cumplir ese rol de solo escuchar a la mamá y a veces llegar a una solución. Entonces el rol del hombre es muy importante, el rol del padre es muy importante y también el rol del hombre, porque es que es muy raro encontrar que hombres estén sensibilizados con este tema. Y a nivel político, los directores de hospitales, las personas que toman las decisiones a nivel gubernamental y a nivel político son hombres. ¿Y qué pasa si no están sensibilizados? Entonces tiene que ser algo cultural, que cuando una mujer esté lactando a nivel de la calle, en el metro, en un centro comercial, nosotros le mostremos a nuestros hijos que eso es algo muy bonito y que es algo, la lactancia, digamos que es el amor convertido en esa leche humana que le está dando al bebé. Doctor, muchas gracias. Y partiendo de lo que mencionaba, que es una responsabilidad de todos, es una responsabilidad compartida, también entonces ligamos el hecho de que ese rol del hombre no solamente va en cabeza del padre, en cabeza de los hombres cercanos, sino también entonces desde ese, pongamos un ejemplo, de esa primer persona que atiende en un servicio hospitalario. ¿Y quién es? El vigilante, ¿cierto? Yo cómo trato a esa mujer gestante que está a punto de tener a su bebé, o cómo el ginecólogo que la está, ginecobstetra que la está atendiendo, cómo apoya y acompaña ese proceso, o quizás el enfermero, ¿cierto? Cuando nosotros, por ejemplo, llegamos a un hospital y decimos a una madre que acabó de tener a su bebé, no, es que usted lo está pegando mal y no va a poder amamantar, inmediatamente lo que generamos es una brecha. Y vamos a decirle a la mamá que ella no es capaz de amamantar a su bebé. Y es ahí cuando generamos deserción temprana de la lactancia materna. Por eso es muy importante ese apoyo, esa compañía de los hombres. Y hablamos también de ese hombre significativo durante la lactancia materna, porque vinculamos presente todos los roles masculinos. Muchísimas gracias, doctor. Ahora, doctora Claudia, nos hacen la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos fortalecer, promover y proteger la lactancia materna en el territorio antioqueño? Bueno, pues creo que tanto tú, Daniela, como el doctor Góngora nos han dado unas muy buenas pautas. Primero que todo el mundo estar sensibilizado y todo el mundo tener pleno conocimiento que la lactancia materna es el mejor alimento y es la manera más óptima de darle todos los nutrientes a nuestros niños. Entonces, fíjense ustedes que cuando todos estamos plenamente convencidos de que es el mejor alimento, hago todo lo que necesito para poder acompañar a esas familias la lactancia materna, pues sería que todos estemos comprometidos desde las instituciones, desde salud, desde las gobernaciones, desde todos los que toman esas decisiones de apoyar la lactancia materna. Segundo, para las familias gestantes y las familias lactantes, pues la recomendación es proteger, promover y tener la plena confianza de que ellos van a poder ofrecer ese alimento. Si yo como mamá gestante, como madre lactante, como padre también, que acompaño ese periodo de gestación y de lactancia, también como familia, estoy plenamente convencida y tenemos suficiente confianza, pues voy a tener esa capacidad de dar continuidad a esa lactancia. Como comunidad, creo que el doctor lo tocó y me parece un punto muy importante. El no ver a la lactancia materna como algo malo, el que si yo veo una mamá lactando en un centro comercial o en un parque, que no la vea como mal, que no la vea con ojos de que es raro, de que
qué feo, que se ve una mamá que está mostrando su seno, no, es algo completamente natural. Entonces tenemos que estar totalmente sensibilizados en que al ser una cosa natural, al ser una estrategia natural, debemos fortalecer y por el contrario no dar esos mensajes de que eso es feo, de que está mostrando el seno, de que qué tan desagradable es. No, tenemos que protegerla de esa manera, proteger la lactancia materna de esa manera, proteger a esa mujer gestante y a esa mujer lactante, ayudarla, todos, absolutamente todos debemos ser conscientes de que ella necesita en ese momento ayuda. ¿Cómo ayudo? ¿Yo cómo ayudo? Yo como vecina puedo ayudar, por ejemplo, si hay una mujer lactante, tiene algún problema, alguna dificultad, le está doliendo, pues puedo ayudarla, puedo darle un buen consejo, puedo indicarle a dónde puede ella asistir para que le puedan ayudar con ese problema de lactancia materna. Yo como abuela, yo como abuelo, ¿qué debo hacer? Fortalecerla, incentivarla, llenarla de confianza. Nada que decir de los padres. Debe haber un acompañamiento continuo desde la gestación, no solamente en el periodo de lactancia, sino desde la gestación. Muy claramente nos lo dijo el doctor Góngora. Debemos acompañar en ese curso de preparación para la paternidad y la maternidad responsables, acompañar a esa gestante. Cuando yo me siento totalmente acompañada, créanme que voy a estar tranquila, voy a estar confiada, voy a estar relajada y eso me va a ayudar a aumentar la producción de leche. Entonces, fíjense ustedes que son muchísimas estrategias que desde los diferentes niveles yo puedo hacer o realizar para acompañar a esa familia gestante y lactante. Y un mensaje muy, muy, muy claro que nos deja el lema mundial de la lactancia materna es que es una responsabilidad compartida. Yo no le puedo dar la responsabilidad de la lactancia única exclusivamente a la mujer, porque muy probablemente va a haber pues digamos, un fracaso. Debe ser compartido desde los que toman decisiones hasta los que están involucrados en ese momento de la lactancia materna. Ojalá sea un momento feliz, ojalá sea un momento maravilloso en el cual la mamá se sienta cómoda, se sienta tranquila, tenga ese vínculo afectivo con ese hijo y todo eso va a generar muchísimos beneficios para las futuras generaciones. Si lo tengo completamente claro, eso me va a permitir que yo fortalezca esos procesos de lactancia materna. Doctora Claudia, entonces para finalizar este bloque y para dar cierre a el conversatorio, vamos a darla acá, ya entonces quedamos con esa grande conclusión. Ese rol del hombre va más allá, no es solamente que ellos no puedan amamantar, yo creo que eso es lo único que ellos no pueden hacer, porque ellos pueden consentir, pueden vincularse a ese proceso de crianza efectiva, pero también muy amorosa. También entonces están en esa distribución de roles. Y también entonces vamos a vincular al hombre significativo durante la lactancia materna a todos esos hombres que nos han acompañado a nosotras como las mujeres. Lo mencionaban mucho el doctor Diego y la doctora Claudia, que nosotros no estigmaticemos la lactancia materna. Yo no me voy a un baño a consumir mis alimentos, ¿cierto? Entonces yo no voy a permitir que una madre lactante vaya a un baño a amamantar a su bebé. Es aquí cuando nosotros empezamos una transformación transgeneracional, cuando empezamos a hablar de familia lactante, estamos vinculando a la familia, a la sociedad, al núcleo familiar. Vamos a quitar esas brechas en enfoque de género. Tenemos una familia, por ejemplo, con una familia transgénero, puede amamantar a su bebé. Vamos a quitar esas brechas que muchas veces como sociedad emitimos, esos juicios, esos prejuicios de la lactancia materna que surgen alrededor de la lactancia materna. También entonces hablamos del empoderamiento de la práctica de amamantamiento en el territorio, los municipios comprometidos en promover, proteger y fortalecer todas aquellas acciones en pro de la lactancia materna, en pro de nuestros niños y nuestras niñas, pues está ligado directamente al desarrollo infantil temprano. Es una invitación entonces como entes territoriales, como comunidad, como sociedad en general,
y como familias lactantes a que promovamos la lactancia materna, pero que la promovamos de una manera adecuada, sin miedo, sin mitos, sin brechas. Vamos a generar esos cambios en la sociedad. Agradezco al doctor Diego por este espacio, a la doctora Claudia, a la Secretaría de Inclusión Social y Familia, a la Secretaría Seccional de Salud de Antioquia y especialmente a la Universidad EDAFID por prestarnos este hermoso espacio, el cual también es una invitación para que dentro de nuestros territorios empecemos a fortalecer estos espacios que son amigables con la lactancia materna. Muchas gracias también a nuestras familias lactantes que se conectaron en el día de hoy, a los entes territoriales y agentes educativos. Que estén muy bien. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Sí, adelante. Bueno, muchísimas gracias y quisiera dar un mensajito y es porque es el compromiso de todos. Cuando nosotros vemos los indicadores y cuando hablamos de lactancia, sabemos de todos los beneficios y lo mencionaba Daniela, no solo para el bebé, para la familia, para la comunidad, pero es triste ver los indicadores. En Colombia, 1 de cada 3 o 3 de cada 10 solo reciben lactancia materna exclusiva. A nivel mundial, solo 4 de cada 10. Y cifras para colocar números, o sea, de 140 millones de niños, más de 84 millones de niños no reciben lactancia materna exclusiva y se están perdiendo de todos estos servicios. Y siempre asociamos lactancia materna a la mamá, pero todos tenemos un rol muy importante y nos tenemos que preguntar qué factores están determinando para que la lactancia materna tenga esos indicadores tan bajitos. ¿Será problema de la mamá? ¿Será que no estamos educando y no estamos educando a los papás? Un proceso de desconocimiento, es algo cultural. Pero pensémoslo también a nivel político, y es que es muy triste ver que muchas mamás no tienen licencias de maternidad y abandonan por el trabajo informal, o regresan al trabajo y el empleador tiene un desconocimiento del permiso para que la mamá saque esa hora o ese tiempo para ir a lactar, o no tiene espacios amigables y le toca ir a extraerse en un baño. Entonces, son todas esas cosas que nos permiten decir, yo como director del hospital o como empleador puedo mejorar esos indicadores, ¿cierto? En mi municipio. Yo como senador, representante de la Cámara, ¿qué voy a hacer para aumentar esas licencias en las mamás y en los papás? Lo otro, y una de las grandes dificultades para que estos indicadores de lactancia vayan cayendo, es la publicidad inescrupulosa, indiscriminada que vienen utilizando la industria de sucedáneos. Y sabemos que la mayoría pueden lactar, pero les meten miedo. Y tenemos un código de sucedáneos que lastimosamente en nuestro país no hay una sanción fuerte hacia eso. Y las mamás viven bombardeadas de información en la televisión, por internet, por WhatsApp, y a veces hasta los profesionales también mandamos ese mensaje. Y hay un estudio reciente del Instituto Nacional de Salud, el 50% de las mamás que dejan de lactar es por recomendación de un profesional. Entonces yo creo que todos tenemos un compromiso desde la academia formar a nuestros profesionales, ¿sí? En nuestros hospitales, y la doctora lo mencionaba con las citados. Entonces es un compromiso de todos y yo creo que cada uno puede actuar en diferentes ámbitos para que estos indicadores vayan aumentando y realmente nuestros humanos. Muchas gracias, doctor Diego. Doctora Claudia, agradecerle también por el espacio. No sé si quiera concluir para dar cierre al encuentro. Sí, mis palabras van para las mamás que en este momento están conectadas, que nos están escuchando. Siéntanse completamente confiadas de que con un muy buen acompañamiento van a ustedes, absolutamente todas las mujeres, pueden producir y darle ese alimento tan perfecto a todos sus hijos. No hay absolutamente ningún otro alimento que pueda ser igual a la leche materna, jamás lo va a encontrar, nunca lo vamos a encontrar en una leche de tarro. Entonces, fíjense en ustedes y siéntanse completamente confiadas de que ustedes pueden producir la cantidad de leche de manera suficiente y con la calidad que sus hijos lo necesitan. Felicitar a aquellas que tienen esa lactancia, que han logrado, que han superado todos esos problemas, han superado todos esos mitos, han superado todas esas inquietudes y que en este momento tienen una lactancia materna exitosa. Felicitarlas. Aquellas que de pronto en este momento tienen alguna dificultad, que tienen alguna pregunta, que de pronto tienen algún problema con la lactancia, no se preocupen, hay muchas personas que pueden ayudarlas, hay muchas personas que están dispuestas
para que ustedes se acerquen a ellos, los profesionales de la salud, las instituciones de salud, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Integración de Inclusión Social, todas esas instituciones que ustedes pueden acceder para que les den ese consejo que tanto lo necesitan. No les dé miedo de buscar ayuda, de pedir un auxilio. En muchísimos momentos lo necesitamos. Y si tienen problemas, no tengan el miedo para acercarse a su profesional de salud, al auxiliar, a la enfermera, a un agente comunitario que les diga qué debo hacer, estoy presentando este problema. Y pues a la Secretaría Seccional de Salud y a la Secretaría de Inclusión Social, muchísimas gracias, excelente evento, y pues desde la Organización Panamericana de la Salud, todo el apoyo que se requiera para promover y continuar fortaleciendo esta bellísima práctica. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Claudia, por su tiempo, al doctor Diego por acompañarnos. Esperamos entonces que estos conversatorios se hagan más seguido para continuar informando y también escuchando las voces de las familias lactantes de Antioquia. Que tengan un feliz resto de día.